UNACAR Tecnociencia, la revista auditiva de divulgación científica que acerca la ciencia y tecnología a la sociedad con la voz de los expertos universitarios. Inicia UNACAR Tecnociencia. UNACAR Tecnociencia. UNACAR Tecnociencia. Continuamos con el maestro Sergio Jiménez Izquierdo, con el que estamos platicando acerca de su proyecto análisis de deficiencias en las estrategias de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen. Maestro Sergio, ¿nos puede usted hablar acerca del resultado, la conclusión de esta investigación? ¿Cuáles son las aportaciones o propuestas, estrategias también que usted define y propone para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje? Muy bien, uno de los resultados que se obtuvo en esta investigación es que, por ejemplo, el uso de la calculadora no es básico en este tipo de problemas, porque tan solo un 4% de los estudiantes, después de que se les aplicaron los instrumentos o resolvieron los problemas, mencionaron que no los hacían correctamente porque les hacía falta una calculadora. Entonces ese no era el punto principal. La mayoría se dio cuenta, ellos mismos mencionan que el problema principal es la comprensión del problema. No lo leen adecuadamente, no lo comprenden o no se concentran bien cuando lo están leyendo, entonces eso da pie a de que no puedan obtener buenos resultados. Otra observación, cuando nosotros lo aplicamos por primera vez, el instrumento, antes de llevar nuestra secuencia 2, se les indicó que tenían de 30 a 60 minutos para contestar el instrumento para los 10 problemas, pero a los 20 minutos se notaba un desinterés por los estudiantes. No se veía que hicieran cálculos, que rayaran en su test, cosa contraria cuando se aplicó por segunda vez, ya después de tratar de explicarle cuáles son las herramientas necesarias para resolver este tipo de problemas. Ya a los estudiantes se les dio las mismas indicaciones que tenían de 30 a 60 minutos. Después de los 30 minutos todos se mostraban interesados por resolver los reactivos. Se veía un interés. De hecho, a los 60 minutos todavía estaba la mitad de la población tratando de contestar correctamente. Ese fue otro de los puntos que observamos. Otra de las observaciones es que, por ejemplo, los estudiantes, cuando se les aplica un instrumento con pocos datos, uno pensaría que van a salir mucho mejor que cuando se les aplica otro reactivo, otro instrumento con más datos, pero más detallado, ¿no? Así es, pero el problema sigue siendo el mismo. Como mencionamos hace ratito, el problema del dólar. Si le aplicáramos, por ejemplo, un nombre de una persona y los días que un día compró, fulanito de tal compró el dólar tal día, luego lo vendió, y además al final le agregáramos que el dólar está mucho más caro que a como lo vendió al final, por ejemplo, decir, ya el dólar actual está en 20 pesos, entonces muchos creían, no, pues cuando se les da más datos, los alumnos no lo van a contestar correctamente. Nos dimos cuenta de que en el primer instrumento sí hay diferencia significativa entre un test con más datos a un test con menos datos. Sale mucho mejor cuando se les aplica un test con menos datos. Pero después de que nosotros damos la cátedra en la clase, les explicamos cuáles son los procedimientos adecuados. Primero, obtener los datos necesarios, analizarlos si son básicos para la resolución o las preguntas que nos están planteando. Entonces, al final del test nos dimos cuenta que tanto el test con datos más largos y el test con datos más cortos obtienen los mismos resultados. El promedio es igual, no hay diferencia significativa, ¿sí? Entonces, esas son una de las observaciones que nosotros encontramos. Aparte de los problemas, nosotros le aplicamos preguntas abiertas a los estudiantes del por qué creen que no pueden resolver correctamente esos problemas, o si consideran que la materia les va a ayudar a resolver, por qué es necesario aprender un poquito de matemáticas o resolución de ese tipo de problemas.
Para la pregunta de por qué creen que no contestan correctamente, muchos mencionaron lo que ya habíamos identificado, de que no leen correctamente, no analizan, no comprenden un problema. Y más de casi el 50% de los estudiantes van sobre ese tipo de pensamiento. Otros dicen que no lo practican constantemente, pero es muy poca la población que menciona eso, también los que les hace falta la calculadora. Posteriormente, ya después de que se les explica que es necesario saber matemáticas, ya muchos dan su opinión de que realmente las matemáticas están en todos, en la vida cotidiana. Desde que nos levantamos vemos la hora, son números, en el transcurso del día estamos pagando pasajes, estamos pagando alimentos, etc. Entonces ellos mismos mencionaron que sí es necesario aprender matemáticas. En algún momento hay que hacer cálculos, hay que razonar lógicamente. Y otro de los comentarios es que sí, tanto para su vida personal como para su área laboral es indispensable las matemáticas. Otra de las preguntas es si era indispensable el curso de razonamiento lógico, y pues después de la aplicación mencionaron que sí, porque con ello recuerdan muchas cosas que ya se les ha olvidado de lo que aprendieron desde la primaria, mencionan, desde la primaria, secundaria, preparatoria. Entonces vimos ese tipo de actitud que cambió esa actitud. En la segunda evaluación vemos que ya la mayoría realizan mayores cálculos. En la primera la mayoría nada más leía y trataba de adivinar respuestas. Ya en la segunda aplicación vemos que hay un procedimiento, se sacan los datos, se hacen operaciones y se proyecta una respuesta, cosa que no se hacía en la primera. Entonces ese tipo de análisis fue lo que nosotros encontramos en esta investigación. Y precisamente ya teniendo estos resultados, ¿puede usted dar algunas recomendaciones precisamente para que los estudiantes no tengan este problema, no se les presente? Ok, dentro de las recomendaciones que nosotros planteamos es que en cualquier licenciatura, ya sea una licenciatura que tenga que ver con números, una licenciatura que no tenga que ver con números, es indispensable adquirir esa habilidad de analizar problemas, y más problemas que tengan que ver con números. Entonces se propone que se elabore un buen curso donde los estudiantes estén constantemente practicando la resolución de problemas, se le planteen los pasos que hay que seguir, que también inicialmente nos dimos cuenta de que no los conocen. Hay teorías o hay investigadores que plantean más de 5 pasos a seguir. En la primera evaluación veíamos que cuando mucho un paso planteaban en la resolución de los problemas. Ya posteriormente ya conocían 3 o 4 pasos para la resolución de estos problemas. Entonces hay que especificarle a los estudiantes de cualquier licenciatura al inicio de su carrera cómo o qué estrategia utilizar para resolverlo y realizarlo constantemente. Una de las cosas que se realizan es al inicio de clases poner un problema inicial, donde ellos tengan que analizar, leer y emitir una posible respuesta. Esa es una de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo. Además de que ya para este nivel no se centre uno mucho en buscar, por ejemplo, software o aplicaciones que vayan en función de adquirir la habilidad de resolución de ejercicios, ¿no? Sino lo que se busca es estrategias donde ellos analicen, comprendan y resuelvan problemas, que es lo principal en este caso. Por ejemplo, ya después se trabajó dentro de las recomendaciones de estos materiales, se trabajó con objetos de aprendizaje, se trabajó con videos y ese tipo de cosas que desarrollen esa habilidad. El dato. El estudio fue de tipo descriptivo, con un apoyo institucional de 27,000 pesos, realizado a 153 alumnos de las diferentes licenciaturas
que tomaron el curso de razonamiento lógico en el semestre agosto-diciembre 2017, los cuales en la preprueba obtuvieron resultados bajos en la resolución de problemas, 2.6 en promedio. De las diferencias mostradas se encontraron los pocos procedimientos realizados, incomprensión de problema, además que les afectan los datos adicionales. Después de abordar los temas de números reales en contexto, los resultados mejoraron. El promedio de aciertos pasó a 4.5. La actitud para resolver problemas cambió. En la primera aplicación, alrededor del 50% de los estudiantes realizaban muy poco o ningún procedimiento, mientras que después de cursar la secuencia, dos números reales en contexto, más del 80% realizaban algunos o la mayoría de los procedimientos. También de las recomendaciones que se realizaron de generar estrategias o actividades para que los alumnos practiquen el análisis y la comprensión de problemas, se realizó también una ponencia sobre el uso de juegos interactivos en la resolución de problemas matemáticos. También se trabajó con un estudiante de maestría actividades en objetos de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje se involucran varias actividades, dentro de ellas hay videos, hay cuestionarios, hay información colocada en ese objeto de aprendizaje y todos enfocados a la resolución de problemas matemáticos. En este caso se redactó un capítulo de libro en tecnologías y aprendizaje en la investigación. Entonces fueron 3 productos emanados de esta investigación. Bien, también la colaboración de otros investigadores que se hayan sumado a este análisis. En esta investigación se trabajó de la mano con el doctor Juan José Díaz Pereira, el maestro Mario Saucedo Fernández y la doctora Santa del Carmen Herrera Sánchez. También se tuvo la colaboración de un estudiante de maestría, el licenciado José Jiménez, quien estuvo trabajando ahí y apoyando en esta investigación. Qué bueno que mencionas. El autor. Sergio Jiménez Izquierdo, grado de estudios, maestría en matemáticas, facultad, ciencias educativas, 2 últimos cursos, razonamiento lógico y herramientas tecnológicas en matemática educativa, 2 últimas publicaciones, objeto de aprendizaje para la enseñanza de la función cuadrática en nivel bachillerato, uso de símbolo en el aprendizaje de vectores. Nosotros actualmente, la Academia de Matemáticas, en colaboración con el Cuerpo Académico de Matemática Educativa, está a cargo de la maestría Tecnología y Innovación Educativa. En este caso hay área terminal en matemáticas, entonces esos estudiantes los involucramos en estas investigaciones porque pues ellos también se están formando para que en un futuro impartan materias de licenciatura. Entonces se trabajó con 2 estudiantes, principalmente con el licenciado José, pero también estuvo la maestra Marta, la licenciada Marta trabajando en esta investigación. También se hizo aportó en las ponencias que fueron escritas. Bien, bueno, maestro Sergio Jiménez Izquierdo, ¿algo más que desee agregar sobre este proyecto en específico, análisis de deficiencias en las estrategias de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de la UNACAR? Bueno, que todos los docentes en el área de matemáticas continúen realizando investigaciones en pro de los estudiantes, porque pues como sabemos las matemáticas es una de las materias que más se le dificulta a los estudiantes en cualquier nivel educativo. Entonces hay que seguir investigando cuáles son las razones, buscando las estrategias idóneas para que los estudiantes obtengan las competencias necesarias de acuerdo al nivel que están cursando, y en este caso en las licenciaturas pues también logren coadyuvar para que
las licenciaturas que estén estudiando y las otras materias pues también analicen adecuadamente los problemas y obtengan mejores resultados al final de sus estudios. Numeralia. También se aplicaron preguntas abiertas. Una de ellas fue sobre su opinión de por qué no logran obtener buenos resultados al momento de resolver problemas planteados con números. Y las opiniones de los estudiantes fueron: razones por las que no puedo resolver los problemas, y porcentaje de alumnos que lo mencionaron. No comprendo adecuadamente el problema, 28. No practicamos la resolución del problema, 18. Falta de análisis del problema, 13. No logro concentrarme, 10. Falta de interés por aprender matemáticas, 9. No sé cómo resolverlo, 9. Se me es complicado resolverlo, 7. Me hace falta una calculadora, 4. No sé realizar las operaciones, 1. Son muchos datos en el problema, 1. UNACAD, Tecnociencia, la revista auditiva de divulgación científica que acerca la ciencia y tecnología a la sociedad con la voz de los expertos universitarios. Esto fue UNACAD, Tecnociencia. UNACAD.